quién vienes? Isabela, Gabriela y Natasha. ¿Alguien más? De pronto que haya llegado por primera vez. ¿Cómo te llamas? Juan Esteban. ¿Con quién vienes? ¿Con Laurita? Ah, bueno. Qué bueno, bienvenido. Entonces, todos como iglesia, Gracia en Abundancia, vamos a decirlo a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Bienvenidos. Qué bueno que estén acá. Nos alegra mucho recordar que, bueno, regalos del Señor. Y eso es para la gloria y honra de su nombre. Entonces, vamos a iniciar y vamos a darle la gloria, recordando que, bueno, lo que estábamos hablando hace un momento en estas naves ahí con respecto a al evangelismo, y efectivamente el Señor nos ha amado, y porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, démosle la gloria al Señor. Esta canción hace bastante que no la hemos cantado y bueno, qué bueno es poder retomar también con esta canción que precisamente habla de ese gran amor de Dios, de ver cómo es inmensurable, es eterna y que puede pasar el tiempo, pero lo importante es que su amor jamás cambiará. Démosle la gloria al Señor y cantemos, oh amor de Dios. Al hombre pudo redimir.
salvación, su pueblo cantará. Oh, amor de Dios, brotando está, inmensurable, eternal, por las edades durará, inagotable, raudal. Amén. Amén. Recordemos de ese gran amor del Señor, porque Él precisamente envió a su Hijo Cristo, que Él es amor, paz, perdón. Y vemos también que Él vive, y como Él vive, nosotros también vivimos en Él. Y no tememos ni el mañana, ni lo que va a pasar, porque estamos seguros de algo, que aunque nuestra vida termine, sabemos a dónde ir. Y es algo maravilloso porque es no un día, no 10 años, no 100 años, es una eternidad con el Señor. Y todos vamos a estar con Él, amén. Amén. Démosle la gloria al Señor porque Él vive. Dios nos envió a su Hijo Cristo, Él es amor, paz y perdón, por mí murió en el Calvario, más de la tumba con poder resucitó, porque Él vive, no temo el mañana, porque vive, seguro estoy, porque yo sé que el futuro es suyo y que la vida vale porque Él vive hoy. Mujeres, Grato es tener, precioso don que Dios nos da, tanto mejor, aquel que cantamos todos juntos. Porque Él vive, no temo el mañana, porque vive, seguro estoy, porque yo sé que el futuro es suyo y que la vida vale por Él vive hoy. Caballeros, se acabará mi vida un día, enfrentaré muerte y dolor, mas a Jesús veré la gloria y reinaré con mi triunfante
porque Él vive, no temo el mañana, porque Él vive, seguro estoy, porque yo sé que el futuro es suyo y que la vida vale porque Él vive hoy. Oremos, mis amados hermanos. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias te damos por este tiempo, Señor, en el cual nos permite, Señor, poderte adorar, Señor, saber que tu amor es tan grande, Señor, que aún siendo nosotros pecadores, tú moriste por nosotros cuando realmente nosotros no merecemos tener este privilegio, Señor eterno. Pero tú en tu infinito amor, en tu infinita misericordia, Señor, y reconociendo que ese gran amor de ese Redentor siempre durará. No dura un año, no dura 10 años, dura toda una eternidad, Señor. Y por eso, Señor eterno, nosotros estamos dispuestos a darte la gloria, a darte la honra, Señor, que tú te mereces, porque tú has vivido y vivirás por siempre, Señor eterno, y has prometido que volverás por nosotros, Señor. Que aunque nuestra vida acabe, Señor eterno, y aunque nosotros enfrentemos esa muerte y ese dolor, Señor, lo único que vamos a hacer es que el vivir es Cristo y el morir es ganancia, Señor. Y por esa razón nosotros te vamos a ver en la gloria, Señor, y estar por siempre contigo, oh Dios eterno. Gracias, Señor, por esto. Y gracias porque podemos también ser confrontados y poder aprender acerca de tu palabra y de todo lo que tienes preparado realmente para que nosotros sigamos dándote el honor y la gloria que te mereces, Señor. A ti sea la gloria, la honra y el honor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hay vida en la iglesia, ¿no? Bueno, gracias a Dios nuevamente por permitirnos estar acá reunidos para escuchar de su palabra, poder reunirnos para glorificar su nombre. Y qué más como su iglesia. Usted ya miró al hermano que está al lado, ya lo saludó. Si son esposos, ya se saludaron esta mañana o todavía no. Bueno, aprovechen. Entonces, para que se saluden, y recordemos que parte de la congregación es poder recrear lo que está sucediendo, ¿dónde? ¿Cierto? En la esfera celestial. Ahora hágase usted una pregunta. ¿Cómo va a tratar a su hermano en el cielo? ¿Lo va a tratar de la misma manera que ahorita? Todo frío, sí, bueno, ¿cierto? Va a ser diferente, pero esa diferencia tiene que marcarse desde el ya y en el ahora, ¿cierto? ¿Cómo vamos a tratar a nuestro hermano? ¿Cómo lo vamos a tratar? Dice, ¿cómo va a tratar a su esposa? Porque allá como ya no vamos a estar casados. Ya no estamos, ¿cierto? Bueno, gracias a Dios de verdad por este tiempo. También los que se están conectando a través de los medios, también los saludamos. Gracia en Abundancia los saluda. Iglesia que hemos experimentado, como su nombre lo dice, gracia, ¿cierto? Hemos experimentado la gracia de Dios, hemos visto y hemos podido experimentar el alimento, la formación y todo lo que Dios hace en su infinito amor y bondad. ¿Usted lo ha experimentado? Bueno, ¿y el resto no? También, gracias.
¿Experimentamos la gracia de Dios? Bueno, la experimentamos todos los días, cada mañana, al levantarnos durante el día y al acostarnos. Eso hace posible que hoy, a pesar de las dificultades de pronto, podamos reunirnos y venir a este lugar, podamos respirar, poder alimentarnos, poder hacer todas las cosas que Dios nos permite por su gracia. Mis amados hermanos, entonces hemos visto algunas cosas y hoy, día de domingo que hemos dicho domingo misionero, ¿no? Cada tercer domingo dedicado a algo acerca de las misiones y hoy, qué bueno porque es recordar, ¿no? Recordar un poquitico el tema del evangelismo, las estrategias, los modos, es decir, hay tantas formas, ¿cierto? Y también un modo de recordar que si la iglesia no predica el evangelio, pierde su esencia como iglesia. Es decir, si no predicamos, perdemos nuestra naturaleza, nuestra esencia y realmente tendría que ser otra cosa menos una iglesia, ¿cierto? Un bonito club social donde nos reunimos, cantamos, pero si no se predica el evangelio, perdemos nuestra esencia como iglesia. Porque para eso hemos sido llamados, para eso hemos sido apartados. ¿Para qué? Para predicar, ¿cierto? Para predicar el evangelio. Un buen tiempo, habrá muchos modos. Hemos querido hoy recrear un poquitico las maneras en que podemos nosotros compartir el evangelio. También en lo que llamamos discipulados, los tiempos de discipulado aprendemos, a veces hay temores, ¿no? Uy, ¿yo cómo me acerco? ¿Cómo hablo? ¿Cómo comienzo? ¿Qué digo? ¿Qué tal me pregunten? ¿Y usted cree, usted es calvinista? No, eso no va a preguntar, ¿cierto? Es no parte. Lo que predicamos es que lo que Cristo ha hecho en nuestra vida, ¿cierto? De pronto tenemos temores de que, uy, quién sabe qué pregunta teológica nos van a hacer. Bueno, eso de pronto va a suceder. Nunca vamos a tener todas las respuestas, pero algo que sí estamos seguros es de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Lo creemos y si Cristo ha hecho algo en nuestra vida, es lo que podemos nosotros ¿qué? Compartir el evangelio. Así que las preguntas difíciles de pronto van a venir, pero sabemos que independientemente de las preguntas, hay una necesidad latente en todo ser humano y es la necesidad de recibir la vida eterna, la salvación, independientemente de las cosas. Si las podemos contestar o no, pero es poder recordar esto. Nosotros estudiamos, por eso nosotros estamos estudiando la Biblia, porque la Biblia es ese manual, es esa norma, es el alimento espiritual que es una necesidad para todo ser humano. Y queremos que todo ser humano, con el propósito de Dios, entienda que solamente encontramos la verdad aquí expresada en su perfecta palabra. No hay otra verdad en otro lado. Yo siempre hemos dicho que si usted va a las redes, al Face, todas estas cosas que hoy en día usted no sabe si eso es verdad o es mentira. Generalmente es ¿qué? Mentira, ¿cierto? Mentira. Hasta las caras que salen, ¿cierto? Hasta las caras que salen en la, ¿cómo se llama? Fotos de perfil, ¿cierto? Se llama. Uno no sabe si eso es verdad o es mentira, ¿no? Y se han presentado sorpresas, ¿no? Entonces está la foto así de modelo y de pronto se encuentran. Y qué tragedia, qué calamidad, porque los filtros hacen maravillas. Pero nosotros no podemos tener filtros ante Dios. Nosotros no podemos embellecernos ante Dios. No hay manera de tener filtros espirituales, porque finalmente Dios ve realmente la naturaleza, ve exactamente cómo está nuestro estado delante de Él. No hay filtros para Dios. Así que nos habla muy fuerte de que ¿por qué estamos estudiando la palabra? Porque nos estamos preparando y estamos preparándonos para hacer luz al mundo. Y esa luz es una luz constante. No dice, vosotros sois los chispazos del mundo. Dice la palabra, vosotros que sois la luz. No son los arranques, ¿cierto? No son los deseos momentáneos. Es realmente el ministerio permanente de todo cristiano. Por eso Romanos nos hace caer en cuenta, como toda la palabra, de nuestra necesidad de aprender cada vez más de Dios, cada vez más de sus propósitos y de la realidad. Pablo, uno dice, pero ya hemos llevado tiempo hablando de la ley, de las obras, de la carne, pero es necesario. A veces, Pablo lo decía, para mí no es molesto decir las mismas cosas y para vosotros es que
seguro, lo decía en otra carta, y es en serio porque nuestra memoria es que, de verdad que tenemos mala memoria, muy mala memoria. ¿Usted puede decir qué hizo Dios hace 8 días por usted? ¿Sí lo puede recordar o no? De pronto no, por la mala memoria que tenemos, ¿cierto? Hace 15 días, ¿qué hizo Dios en su vida? Eso sí no. ¿Cuándo fue el último sueldo que le pagaron a usted? Eso sí se acuerda, ¿cierto? Eso sí está presente en nuestras vidas. Así que nuestra naturaleza es una naturaleza que Pablo nos está recordando que se va a oponer, ¿cierto? A oponer necesariamente, y digo necesariamente no porque ese hubiera sido el ideal, sino que ya toda nuestra naturaleza como seres caídos, ¿cierto? Va a ser afectada. Nuestra mente, nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestras ambiciones, todo ha sido afectado por causa del pecado. Capítulo 8 de la carta a los Romanos, vamos a estar estudiando 4 versículos en esta mañana. Ya hemos visto cómo Pablo nos está enseñando acerca de ese hombre interior, así como cómo los miembros pueden ser prestados como miembros de justicia o como miembros de iniquidad, ¿cierto? ¿Cómo es que este cuerpo, por qué Dios nos ha dado un cuerpo, por qué nos ha dado una razón, por qué nos ha dado un espíritu, pero cómo el que Dios nos haya dado, cómo el hombre por su propia decisión, ha afectado todo lo que Dios nos ha dado? Así que ya lo que pensamos toca tener cuidado. Ya lo que vemos, cómo lo vemos, ¿cierto? Ya lo que escuchamos, cómo lo escuchamos. Todos nuestros sentidos y por lo tanto nuestra razón y nuestra relación con Dios ha sido afectado de una manera negativa. Capítulo 8, carta a los Romanos, versículo 1 en adelante, yo los quiero invitar a que nos coloquemos en pie para leer este pasaje. Es una unidad literaria muy cortica, ¿cierto? Versículo 1 dice ahora, ya están ubicados todos, ¿sí? Y los que están también conectados, saquen sus Biblias también, los invito a que tengan sus Biblias listas. Dice la palabra, ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible, ¿para qué? Para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Padre, gracias Señor por tu palabra, gracias porque una vez más nos permites acceder a estas verdades, Señor, contenidas en lo que tú, Señor, has inspirado a hombres que te han servido para registrar tu revelación, para registrar tus enseñanzas, tu instrucción, para que llevemos una vida conforme a tus propósitos. Gracias Señor, y hoy te pedimos que nos des, Señor, y que nos ilumines en esta porción, en cada pasaje, Señor. Que nos dé la sabiduría, esa sabiduría que viene de lo alto, no solamente para conocer y entender, Señor, tu palabra, sino para aplicarla, Señor, a nuestras vidas y que tu nombre siga siendo glorificado. Oramos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. ¿Pueden sentarse? Sí, gracias. Listos, entonces Pablo, ahora en esta introducción, ¿cómo empezamos la lectura ahí? Ahora, pues, es decir, que Pablo ha seguido un argumento, nos ha dado una enseñanza, nos ha hecho un buen hilo conductor de que nadie tiene excusa delante de Dios. Nos ha enseñado que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, nos ha enseñado que la paga del pecado es muerte
y que por tanto esa muerte está, ¿cierto? Abarca esa muerte espiritual, y la muerte en la Biblia, recordemos que significa ¿qué? Separación, separación. No solamente la muerte por causa del pecado, como resultado del pecado, nos separa de Dios, nos distancia de Dios, nos aleja, sino que también por allá en Génesis, que hemos estudiado recientemente, el cementerio de Génesis, como algunos dicen, vemos la consecuencia en cuanto a la muerte espiritual, porque vivieron estos hombres y murieron, vivieron y murieron, vivieron tantos años, engendraron hijos y murieron. ¿Y cuál es la evidencia de que esa obra de Adán y Eva se ha pasado de generación en generación? Nosotros. ¿Quiénes de acá podrían decir yo no voy a morir? No hay manera de decir no voy a morir, a no ser que Dios venga por su iglesia, Cristo venga por su iglesia y no muramos, sino seamos, ¿cierto?, arrebatados juntamente con Él. Pero realmente la evidencia de que hay un resultado por el pecado es la muerte, la cual todo ser humano experimenta, y lo hemos podido recordar en las estaciones que hoy hemos tenido. El gran problema es la muerte, es decir, la separación que Dios, ¿cierto?, ha establecido por causa del pecado del hombre, y hemos aprendido otras dos cosas que Dios nos enseña en su palabra. Lo que Dios unió, y lo que Dios separó, no lo una el hombre. Si Dios ha separado esos dos linajes, la descendencia, ¿cierto?, de la simiente de la serpiente, y la descendencia de la simiente de la mujer, ¿cierto?, no hay manera de unirlos, no hay manera de vincularlos, porque Dios ha establecido una separación en estos dos linajes. Entendemos por la Biblia que solamente hay dos linajes, no hay más linajes, hay dos linajes, dos líneas, uno los hijos de ira y otros los hijos de Dios. Pero si no se pueden vincular, la Biblia nos enseña que el hombre puede pasar de ser hijo de Dios, de ira, a ser hijo de Dios. Y tiene que ver con lo que está enseñando Pablo en su carta a los romanos. Nos ha enseñado acerca de la importancia, y más adelante lo va a recordar, acerca de la importancia de entender por qué Cristo tuvo que venir en forma de hombre, por qué Cristo vive una vida perfecta, y por qué esa vida perfecta hace que esa vida perfecta sea un sacrificio perfecto delante del Padre, pero que no es solamente la muerte. Creo que hemos recordado que no es solamente la muerte. A veces hacemos énfasis, y lo hemos dicho, solamente en la cruz, ¿cierto?, en la muerte, pero nos falta el paso, porque es la resurrección. Porque mismo Pablo nos ha enseñado que si no hay resurrección, ¿van a qué? Sería nuestra fe. Así que es un paso importante, que es la aprobación del Padre cuando Cristo resucita, y es el sacrificio perfecto, la aprobación del Padre por la resurrección de Jesucristo. Y que la resurrección hace que nosotros seamos justificados. Es decir, que si no hubiera resurrección, vuelvo y repito, que si Cristo hubiera venido y hubiera vivido una vida perfecta, pero no muere, estaríamos condenados. Pero que si Cristo vive una vida perfecta y muere, pero no resucita, vana sería nuestra fe. Pero si nosotros ahora sabemos que Cristo, viviendo una vida perfecta, muere como un sacrificio perfecto, un cordero perfecto, y ese cordero perfecto hace que haya una resurrección, porque aprueba Dios ese sacrificio perfecto, es el símbolo de perfección, es la manera como Dios aprueba la vida y la muerte de Cristo, como en la resurrección. Por lo tanto, ese sacrificio hace posible que nuestros pecados ya hayan sido ¿qué? Pagados. Ya hay una sentencia, ya alguien los pagó, que fue Cristo, pagó por nuestros pecados. Pero ahora, ¿qué pasa? La pregunta para los creyentes, porque parece que la luz está ahora iluminando a Pablo cuando dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice en el versículo 24, capítulo 7, y uno dice: pero Pablo, ¿cómo así? Ya eres salvo, ¿por qué te tratas como miserable? ¿Por qué dices esas cosas? Pero finalmente nos hace entender que aún como creyentes, aún recibiendo el regalo de la vida eterna, aún siendo justificados, hay algo en nuestra vida que tiene una tensión constante, que es la crisis de todo cristiano. Y hablamos que si usted no tiene esa crisis, si usted no ha experimentado esa crisis, ¿cierto?, que nos muestra Pablo, el ejemplo bien interesante es cuando ponemos una carga sobre un cadáver. ¿Un cadáver puede sentir dolor?
no puede sentir dolor, no hay vida en el cadáver. Así que por más pesada que sea la carga, el cadáver no va a experimentar, no se va a quejar, el cadáver no va a decir, ay, me duele, porque no hay vida en el cadáver. Y de la misma manera, cuando esa tensión no está en nuestras vidas, algo está pasando en nuestra vida espiritual. Cuando a la persona le da lo mismo pecar o no pecar, cuando no hay dolor por su pecado, cuando no está la crisis entre querer hacer la voluntad de Dios y querer hacer lo que realmente quiere hacer el ser humano, cuando no hay esa tensión, podríamos decir, algo está pasando en nuestra vida espiritual y tocaría examinarnos. Porque solamente el peso se puede experimentar cuando hay vida. Y si hemos experimentado la vida eterna, la vida plena en Cristo Jesús, sabemos y experimentamos que el pecado es una ofensa contra Dios. El mundo no lo sabe, el mundo está muerto y por lo tanto que nosotros le digamos al mundo que el pecado es una ofensa a Dios, al mundo le da igual. Pero para nosotros no. Para nosotros hay dolor. Para nosotros realmente nuestra vida sufre una tensión. Porque no sé si a ustedes les pasa haciendo algo y dice, uy Señor, hoy no tenía que haber hecho eso. ¿Por qué contesté así? ¿Por qué tomé esta decisión? Me duele porque te he fallado. Reconozco que no era tu plan. Reconozco que no era tu propósito. Y esa es la tensión de la cual Pablo está viviendo. Lo que quiero hacer, no lo hago y lo que hago es una tragedia. Hace parte de mi vida. ¿Cómo solucionar esa tensión? Después de que ha hablado, ¿cierto?, en cuanto al cuerpo, y es interesante porque aún a veces como creyentes, a veces hay ciertas dudas. Y cuando no hay claridad, si no hay claridad en lo que conocemos, vuelvo y repito, conocemos, entendemos y aplicamos, ¿cierto? Si no conocemos, no podemos entender. O sea, ¿cómo vamos a entender la Escritura si no la leemos? Pero ¿cómo vamos a aplicar si no entendemos? O sea, es muy consecuente Pablo, por eso dice, y lo he rescatado en algunas enseñanzas, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea que guardado irreprensible, porque todo esto es lo que nos ha dado Dios para que conozcamos, ¿cierto?, el mundo que nos rodea, para que conozcamos nuestra propia tragedia en cuanto al pecado, y también que reconozcamos que Dios existe y es el eterno presente. Todo lo que Dios nos ha dado es para que lo pongamos, ¿cierto?, en ejercicio y poder conocer más de Él. Por eso dice acá, versículo antes, gracias doy a Dios por Jesucristo, 7:30-25, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y ahí quedó. Y por eso tiene que volver a traer, ahora pues ninguna condenación. Hay una tensión. Y si no entendemos cuando dice la carne, si no entendemos cuando dice la ley del pecado, vamos a entender que necesariamente el cuerpo es malo. O sea, que este cuerpo es malo y por lo tanto, si para mí este cuerpo es malo, y a veces decimos, hay que matar de hambre a ese cuerpo, y entonces muchos entran en un ayuno de 40 días y 40 noches. Y después de 40 días y 40 noches, posiblemente usted que tenga hambre. Es lo más lógico. Hambre. Usted no va después de 40 días y 40 noches a levitar. Usted va a tener que caminar y venir al templo. Usted no va a tener la omnipresencia. Va a experimentar hambre. Pero no entender qué es matar la carne y confundirla que es castigar este cuerpo. Si usted ayuna 40 días y 40 noches, posiblemente no solamente experimente hambre, sino una úlcera impresionante. Así de sencillo. Posiblemente experimente incluso, ¿cierto?, una desnutrición, ¿cierto? Va a experimentar muchas cosas. Así que no puede estar hablando Dios de este cuerpo, ¿cierto?, de este cuerpo, cabeza, tronco, extremidades como tal, porque finalmente cuando se entiende que el cuerpo hay que castigarlo, entramos en algo que no es lo que dice la Biblia. Entramos en algo que realmente para que haya un bien debe haber un mal, ¿cierto? Un equilibrio. Eso no lo dice la Biblia.
Eso es parte de la filosofía, parte de lo que hemos heredado, y entonces creemos que la parte inmaterial es santa, pero la parte material es pecaminosa. Así que esto hay que masacrarlo, ¿cierto? Y por eso en la historia hemos encontrado que gente que se flagela, ¿cierto? Se flagela, se pone frijoles en los zapatos para subir Monserrate. ¿Usted lo ha hecho? ¿Quiénes lo hicieron? Pero cocinados, decían algunos. Cocinados, ¿cierto? Entonces, no es esto, ¿cierto? No es este cuerpo, porque finalmente cuando Dios crea al hombre y lo hace con espíritu, alma y cuerpo, en la creación dice Dios, al final de que ha creado al hombre y ha hecho todas las cosas, dice, y vio Dios que era ¿qué? Bueno en gran manera. Por lo tanto, el cuerpo que Dios ha creado es bueno. O sea que no es por ahí, no es este cuerpo. Pero ¿cómo estamos usando nuestro cuerpo? Eso es otra cosa. ¿Cómo estamos usando nuestros ojos? ¿Qué están viendo nuestros ojos? Eso es diferente. ¿Qué están escuchando nuestros oídos? Eso es diferente. ¿Cómo lo estamos escuchando? ¿En qué estamos usando nuestras manos? ¿En qué estamos usando nuestro cerebro? ¿En qué estamos usando? O sea que hay algo que está dominando nuestras acciones, y eso es lo que podríamos llamar ahora sí algo como la carne. Eso sí es algo que es una naturaleza que está dominando, ¿cierto? Está dominando nuestras decisiones, nuestros pensamientos y lo que hacemos. ¿Será tan bueno el cuerpo, o sea, dentro del plan de Dios, que vamos a tener un cuerpo que glorificado? Es decir, que no vamos a entrar al cielo como seres inmateriales, como seres espirituales, sino que Dios, si hemos sido salvos, Dios va ¿qué? A darnos un cuerpo perfecto, un cuerpo glorificado. O sea que el cuerpo como tal, como materia, no está hablando Pablo de eso. Está hablando de la naturaleza que el hombre adquirió después de la caída. Parece muy reiterativo y volvemos, pero necesario, porque finalmente entendemos cómo el sí de Dios es el no para el hombre, y cómo el no de Dios viene a ser el sí para el hombre. Dios dijo en el Edén, no comerás, y el hombre ¿qué dijo? Sí comeré. Dios dijo, sí morirás, y el hombre dijo, no moriré. Así que ya en el Edén está la tensión de que todo lo que dice Dios lo contradice el hombre. Ya hay una naturaleza por causa del pecado que contradice todos los propósitos de Dios. Por lo tanto, priva al hombre esa naturaleza que se opone a Dios en su propósito, esa naturaleza con la cual todo hombre nace, priva al hombre de la vida eterna. Dios había diseñado a un hombre para que viviera permanentemente con él. Dice la palabra, nuevamente recordando allá, Génesis 3, que el día, Génesis 2, que él había creado dos árboles, ¿cierto? Y los había colocado ¿en dónde? Ahí en el centro, en el Edén. Por un lado era el árbol de la vida y por otro lado el árbol del fruto del conocimiento del bien y del mal. Pero que en el fruto, en el caso del árbol de la vida, ¿el hombre podía comer o no podía comer? El hombre podía comer el árbol de la vida. Es decir, el hombre estaba, ¿cierto? Realmente diseñado para que viviera una vida constante y permanente en la presencia de Dios. Pero dice acá Pablo, Génesis, Moisés lo está escribiendo, capítulo 2, versículo 15, recordemos algo para entender un poquitico más y recordar. Génesis capítulo 2, versículo 15 en adelante. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso ¿dónde? En el huerto de Edén. O sea, el hombre fue formado afuera y dice que lo tomó y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y acordemos que guardar tiene que ver con impedir, es decir, rodear para que las cosas externas que afecten esa relación no entren. Eso es guardar, ¿cierto?
sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Es decir, no dejes que algo entre y afecte tu corazón. No dejes que algo externo entre y afecte tu ser. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que él comieres ciertamente morirás. Eso es lo que había dicho, o sea que Dios había dado libertad al hombre y el símbolo de la libertad se iba a centrar en el árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ahí era el símbolo de la obediencia y el símbolo de la libertad. Ahí estaba. El hombre tenía que decidir. Dios, ¿qué quería? Que el hombre decidiera bien. Pero finalmente el hombre, ¿qué hizo? Decidió mal. En la Biblia, conocer quiere decir, y cuando hablamos de conocer, conoció a Adán, a su mujer Eva, vemos que conocer, recordemos que es ¿qué? Intimidad, ¿cierto? Que es unidad, que es, está unificándose como tal, están siendo una misma carne, el conocer. Por lo tanto, el árbol, cuando dice el árbol del conocimiento del bien y del mal, es un fruto que tiene en su parte bien y en su parte mal. Está vinculado el mal a ese fruto. De manera que por eso Dios dice, no coman, ¿cierto? No coman, porque al comer van a permitir que ¿qué? Que parte de ese mal sea parte integral de su vida y va a afectar todo. Si comes y haces que ese mal sea parte de tu vida, no puedo tener parte contigo, tengo que matarte. Así que el hombre come, ¿cierto? Dios dijo no, pero el hombre dijo sí. Así que el no de Dios viene a convertirse en el sí del hombre. Ese es el pecado, nuestra naturaleza. ¿Qué de todas las cosas que nosotros hacemos entre semana son agradables delante de Dios? ¿Cómo ese inventario? ¿Habrá más cosas que desagraden o habrá más cosas que agraden? ¿Cierto? Si no hay nada que usted hace, está muerto porque hay algo que hacer, ¿cierto? Pero ahí está la tensión. Dios dice, todo lo que es pecado, no puedo tener parte en ese pecado. Por eso, para el creyente, para nosotros, aún, ¿cierto? El pecado hace cierta parte de nuestra vida y viene no solamente la justificación, es decir, que ya no hay condenación, como dice Pablo, sino ahora justificación y santificación. Es decir, que ya no debemos, ¿cierto? Por el pecado, pero viene el proceso de santificación. Alejémonos, no permitamos que el pecado haga parte de nuestra vida. No permitamos unirnos con el pecado. No permitamos que cosas con las cuales podamos tener contacto, unirnos a ellas, y todo lo que Dios no aprueba, eso va a ser pecado. Porque finalmente pecado es todo lo que Dios no aprueba. Todo lo que Dios no aprueba en su plan. Todo lo que no hace parte de los atributos de Dios, todo lo que no hace parte de la evidencia de Dios, de sus propósitos, de sus mandamientos, va a ser pecado. La situación, entonces, ahora, después de este pasaje, y que ellos toman del fruto, que ellos comen, hacen parte, para la vida de ellos, hace parte, en parte bien, y parte mal. Hay una parte de maldad. Pero es que no importa, el hombre hubiera podido alegar, Dios es un 10% de pecado nomás. Mira, es un poquito de pecado. No hay manera. Ya el hombre se ha contaminado, ¿cierto? Se ha contaminado porque es lo que ha hecho. Por lo tanto, ahora, ¿cuál es la solución? Por parte del hombre vino la decisión de morir. ¿Quién decidió que el hombre muriera por tomar el... Dios ya había decretado, Dios había establecido que cuando el hombre hiciera parte ese mal de su vida, Dios lo iba a matar. Dios lo iba a matar. Así que la ley manda bien. O sea, la ley establece lo bueno, claro. ¿La ley me conduce? Sí. Pero el hombre es incapaz, ¿cierto?, de cumplir la ley porque ya hay parte de maldad en él. O sea que esto es, comiendo ese fruto, ya el mal hace parte
de la vida del hombre. Ahora, muy buen problema en el que Adán y Eva nos metieron, ¿cierto? Y después viene que la ley que Dios había establecido, ese primer mandamiento, no comas porque el día que él comieres era buena. Realmente era una ley perfecta, porque era una ley que los iba a mantener en la vida y en la comunión de Dios. Esa era la ley perfecta. Necesitaban esa ley y no más, porque era una vida perfecta. Pero ese punto hizo posible atentar contra ese punto, transgredir ese punto, ese mandamiento, es el resultado, viene como resultado el pecado y todas nuestras desdichas. Por eso estamos acá estudiando la palabra. ¿Por qué? Porque ahora la naturaleza nuestra nos arrastra a hacer todo lo opuesto que Dios nos dice. ¿Les ha pasado algo así a ustedes? ¿Les ha pasado en que ustedes han reconocido de pronto que lo que han hecho no hace parte del plan de Dios? De pronto decisiones, de pronto pensamientos, de pronto usted se la pasó 1 hora en el Face, 2 horas en todas estas redes y a las 3 horas se dio cuenta, ay, era de haber leído la palabra. Sí, era de haber aprovechado este tiempo en lugar de ver tanta basura, haber leído la palabra. Aún en esos detalles cotidianamente tenemos esa tensión en nosotros. Pudiendo hacer lo bueno, ¿qué pasa? No lo hacemos. Posiblemente desperdiciamos mucho tiempo en otras cosas. Y de pronto el vecino nuestro está necesitado de una palabra de vida y nosotros no lo hacemos. De pronto estamos tan ocupados en otras cosas, de pronto estamos utilizando el tiempo en cosas que ni siquiera edifican y la gente que nos rodea está necesitada de la palabra. A veces predicamos con muchas prevenciones y la respuesta, Dios nos asombra a veces con la respuesta. Y las personas a veces no solamente van a preguntar cosas difíciles, a veces la respuesta de las personas pueden decir lo siguiente: eso era lo que necesitaba escuchar. Gracias. ¿Les ha pasado? Claro que sí. Nos ha pasado. Hay personas que dicen, eso era lo que necesitaba para hoy. Eso era lo que necesitaba escuchar. Eso necesitaba entender el propósito de mi vida. Y Dios nos sorprende. Así que siempre tenemos que pensar en esa tensión. Ahora, como el mal y el bien, hay parte de bien y parte del mal en nosotros, pero lo mismo, si hay un 10% de maldad, ese 10% de pecado hace imposible la entrada al cielo. 5% de pecado, 1% de pecado. Pero es 1%. De 100 mentiras que usted dice, una es una mentira piadosa. ¿Vamos ahí? Así que todo lo que hacemos en nuestra carne, y no estoy hablando del cuerpo, en nuestra naturaleza, se opone al plan de Dios. Y aquí lo aprendemos en Génesis. El no de Dios para el hombre viene a decir el sí. Y cuando dice Dios sí, el hombre dice no. Esa es la naturaleza que se opone. No vamos a hacer la voluntad de Dios. Nos cuesta cumplir la voluntad de Dios. Pero entonces Pablo nos está acordando que realmente el problema no va a ser, ¿cierto? No va a ser la carne como tal, hablando de un cuerpo, sino lo que realmente la persona decida hacer con su cuerpo. Lo que usted decida hacer con lo que Dios le ha dado. ¿Qué va a decidir hacer con sus ojos? ¿Se acuerda Job? ¿Qué hizo? Hizo pacto con sus ojos. ¡Qué fabuloso! O sea, ¿para qué? Para no estar viendo lo que no debía. Para no estar viendo de la manera equivocada. Para no estar viendo de manera que pecaminosa. Vemos que todo esto tiene que ver con nuestra naturaleza. ¿Cómo vive su vida? ¿Cómo es su vida diaria? A ver, usted puede hacer un recuento ahí no vamos a traer testimonios, no queremos avergonzar a nadie, ¿cierto? ¿Cómo es su vida? Usted se levanta, alista su Biblia por 2 horas antes de irse a trabajar, ¿cierto? Entonces alista su cuaderno, alista su blog de notas,
alista su diccionario teológico, su diccionario bíblico y le dedica 2 horas y usted dice, bueno, no importa, voy a llegar tarde al trabajo, pero no importa. Claro, pero es que usted estaba de pronto trabajando y dice, voy a llegar tarde a la iglesia y no importa. Estamos en esas tensiones, ¿no? ¿Por qué si nos importa llegar tarde al trabajo, pero no nos importa llegar tarde a la iglesia? ¿Por qué si nos importa el ambiente de la iglesia, pero no el ambiente del trabajo? Y la vez pasada les hacía el ejemplo, ¿no? De pronto tuve un conflicto con un hermano de la iglesia y no vuelvo a la iglesia. Pero vaya a ver si su jefe no lo saluda, a ver si usted deja de trabajar al otro día. Y va a decir, no, no volví porque el jefe me hizo mala cara. No, ¿cierto? Nuestro compromiso con el mundo está determinado precisamente por esa naturaleza pecaminosa. Todo el orden, estábamos viendo en Historia de la Esperanza, todo el orden de Dios se ha trastocado en nuestra vida. Todas las prioridades que Dios nos ha dado en la vida, se han desorganizado en nuestra vida. Vemos el ejemplo, claro, que cuando el hombre ha pecado, experimenta vergüenza, experimenta desnudez. ¿Y qué es lo que hace el hombre cuando experimenta esa vergüenza y esa desnudez? ¿Qué es lo primero que hace? Se tapa, se cubre. ¿Qué se hizo? Un vestido, ¿cierto? ¿De hojas? ¿De sábila? Uy, eso pica. De ortiga, ni lo piense. ¿Cierto? Pero ¿para qué eran las hojas? Dios había dicho que las matas eran para comer. ¿Y el hombre qué hizo? Las utilizó para lo que no era. ¿Para qué eran los árboles que Dios había creado? Y el hombre los utilizó como un lugar de refugio, pero eso no era diseñado por parte de Dios. Los árboles tenían una función específica, los arbustos, la naturaleza, tenía una función específica, pero en la manera en que el hombre peca, todo el orden que Dios había dado a la naturaleza cambió en su mente y en su corazón. Así que es interesante porque ahora el hombre, a partir de ese momento, cuando cambia el orden y la disposición de lo que Dios ha establecido para su vida va a ser una tragedia como mayordomo, como administrador. ¿Qué tuvo que hacer Dios en su misericordia? Decir, bueno, esas hojas se van a secar, lo siento Adán, lo siento Eva, pero esa no es la manera. Y Dios viste al hombre. Él mismo confecciona, él mismo provee, él mismo da a entender que la solución a la desnudez y a la miseria del hombre no puede venir por la mente torcida del hombre. Ahora tiene que venir por la mente perfecta de Dios en rescate del hombre. No hay nada que nosotros podamos hacer bueno, porque ya hay parte de bondad y parte de maldad. Por lo tanto, aún las buenas obras que nosotros consideremos van a estar contaminadas por maldad. No hay manera de salir de esa naturaleza. Dios mismo tiene que dar la provisión para sacar al hombre de esa condición. Así que entonces vemos hoy en día que también el hombre utiliza las cosas como no son. Utiliza su cuerpo como no es. Porque finalmente Romanos nos hace caer en cuenta que ahora la mujer dejando el uso natural, que el hombre, y que es lo que estamos viendo hoy en día. Y eso no es nuevo. Dice ya en los días de Sodoma. Ya lo vemos en Noé, ¿cierto? Allá un evento complejo como tal. O sea que la naturaleza del hombre, el uso de su cuerpo, el uso de sus facultades, ha sido afectada por el pecado. Toda la relación, los niveles de relación del hombre han sido afectados por causa del pecado. Aún, ¿cierto? De pronto la esposa que Dios le dio ya no la vio como la veía antes, ¿cierto? Ahora la vio tan feita que tuvo que ponerle hojas, ¿cierto? Bueno, no sé, es algo así, ¿cierto? Ya no la veía tan bonita. Ahora, cúbrase. No, ¿cierto? No,
Entonces ya no se veían. O sea, la relación entre ellos se distorsionó totalmente. Totalmente. Es decir, nos da a entender que la relación con el Señor determinaba la relación del hombre con su mujer, del hombre con la naturaleza, del hombre con la creación. Y eso sigue funcionando de la misma manera. Nuestra relación con Dios va a determinar nuestra relación con nuestro prójimo, nuestra relación como mayordomos, nuestra relación como siervos, pero depende mucho nuestra relación, o no mucho, depende totalmente nuestra relación con Dios. Si no hay una buena relación con Dios, no hay un secreto para el buen matrimonio. Pastor, las 10 fórmulas del matrimonio secreto, del matrimonio exitoso. Primera, relación con el Señor. No hay otra. Porque ese es el primer punto. Volver a restaurar. Por eso lo interesante de este cuerpo es que Dios tiene que matar este cuerpo para volverlo a hacer, para hacer una nueva creación. Porque este cuerpo jamás, como este cuerpo ya ha sido utilizado como instrumento de iniquidad, no hay manera que entre al cielo. No hay manera de volverlo a usar. No hay una reencarnación en este cuerpo y que ahora sí sea un cuerpo perfecto. Será tan así que Dios tiene que volvernos a dar un cuerpo y será un cuerpo glorificado. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Ser conscientes de esa tensión que hay en nosotros, mis hermanos. Ser conscientes de que alejados y apartados de Dios, nada podemos hacer. No hay nada bueno en nuestra naturaleza. Apartados de Él, no hay nada bueno. ¿Qué sucede si usted de pronto nos tomamos algo que nos indigeste, ¿cierto? Un veneno. ¿Se ha tomado veneno? No. Ojalá que no, ¿verdad? No estaría acá. Alma bendita estaría. Así que efectivamente, lo que usted come lo afecta, ¿o no? Lo que usted come. Yo he escuchado hermanos, hermanas, y yo me como unas galletas y se me notan. Bueno, no sé, de pronto Oreo. ¿Dónde? Hay que Oreo, Saltina Noel, yo no sé. Forma de Noel. He escuchado, ¿no? Ay, yo como unas galletas y se me notan, listo. Hay otros que comen y no se les nota. Pero efectivamente, nuestra dieta va a determinar, ¿cierto?, nuestro cuerpo. Si yo como cosas que me contaminan, me hacen daño, comida chatarra, he vinculado mi cuerpo a comida chatarra. No. Es que ya por allá escucho nada. No es por ahí. No es comida, ¿cierto? He vinculado, he integrado comida chatarra a mi cuerpo y por lo tanto mi cuerpo, ¿qué hace? Se va a deteriorar. Si yo he comido del fruto del conocimiento del bien y del mal, ¿qué pasa? Pues he integrado ese pecado a mi existencia. Eso fue lo que pasó en Edén. ¿Ya? Eso es lo que pasó. Si comí de lo malo, voy a integrar lo malo a mi vida, a mi existencia. Ahora, ¿usted comió? Ay, bueno, entonces voy a vomitar. Sí, pero habrá todavía cosas que van a afectar su cuerpo. Si es un veneno, por decir algo, Dios no lo quiera, que usted vaya a probar cosas, como en otros contextos, que cosa bebiere mortífera y comienzan a hacer locuras, a llevar serpientes y bueno, todas estas cosas que no lo hagamos, ¿cierto? Pero finalmente lo que yo coma es una analogía de lo que pasa en la vida espiritual. Lo que yo espiritualmente consuma, voy a hacerlo parte de mi ser y ese consumo de ese alimento espiritual va a hacer que yo tenga una vida espiritual sana o realmente tenga una vida espiritual desnutrida. Si yo consumo la palabra, mi vida espiritual, ¿cómo va a ser? ¿Saludable? Claro, saludable. Tendré que, y por eso lo ideal es que nosotros podamos degustar este banquete, ¿cierto? Es una comida gourmet. Porque a veces
de la palabra podemos hacer un corrientazo. ¿El corrientazo qué tiene? ¿Ustedes se han probado corrientazo? Sí. Ese chicharrón que le meten está cocinado está frito con el aceite de 15 días. El chicharrón sale negro. Es corrientazo, ¿qué va a pedir más por 10,000 pesos? Pues, por favor. Corrientazos, ¿cierto? A la carrera. Y esta palabra perfecta la podemos volver un corrientazo espiritual. Simplemente la leemos de manera religiosa porque hay que leerla, pero no la preparamos para desgustarla. No la preparamos, no la reflexionamos, no tenemos el proceso de digerirla, porque cuando comemos comida saludable, ¿se va a presentar en nuestro cuerpo? ¿Se va a manifestar con comida saludable, sí o no? Claro, por supuesto. Y de la misma manera espiritualmente igual. No los que tenemos barriguitas que nos alimentamos bien, ¿no? Ay, cómo está bien alimentado. Uy, es que mire cómo está alimentado bien el otro flaco, no, pobre desnutrido. No, no necesariamente. ¿Cierto? ¿Hay un cuerpo perfecto? No, tenemos que cuidarlo. Y eso se va a reflejar, ¿cierto? En muchas áreas, ¿cierto? Se va a reflejar en el deporte, incluso en el rendimiento intelectual, en muchas cosas. El problema del hombre es que ya lo que haga, no hay manera de cambiarlo en su vida por iniciativa propia. Por eso Pablo está diciendo, bueno, primero acuérdense lo que les acabo de decir. Pablo dice que ya no qué, ya no hay ninguna condenación. A ver, acuérdense que sí, que ustedes que han recibido el regalo de la vida eterna, que han nacido de nuevo, acuérdense de algo, que todavía hay una tensión en ustedes, pero que se acuerden que ya no hay condenación para ustedes. Ya no hay condenación, ¿cierto? Para los que están, pero para los que están ¿en qué? En Cristo Jesús. O sea, esto nos da a entender que esto no es un problema de religión. Esto no es un problema de legalismo, de biblicismo, de dogmatismo. Porque yo puedo saberme la Biblia de memoria, pero posiblemente no esté en Cristo. ¿Pasa? Y si no, pregúntele a los ateos, a los teólogos ateos. ¿Hay teólogos ateos? Por saber la palabra, por conocer la palabra, ¿están en Cristo Jesús? No, es una relación, es una relación. Así que fíjense ustedes el corrientazo. Personas que saben mucho de Biblia, pero no están en Cristo. ¿Qué es lo que falta entonces? Personas que realmente, y podemos nosotros decir, ninguna condenación, como dice la palabra, hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme ¿a qué? A la carne. Ojo, no estamos hablando del cuerpo. Ay, ¿usted cómo anda? Uy, camino como torcido, ¿no? No, no estamos hablando de eso, ¿cierto? No está, uy, mire, ¿cómo camina de chistoso? No, no, no estamos hablando de ese tipo de... Andan conforme, que no andan conforme al pecado, a la naturaleza pecaminosa. Usted tiene internet acá y la Biblia acá. Cosas indebidas en internet y acá está la palabra. ¿Usted qué decide? Hay pornografía y está la palabra. Dios sabe usted cómo está andando, conforme a qué. ¿Cuál es esa tensión? Mi deseo es acá en la pantalla, pero la dirección del Espíritu me dice acá en la palabra. Esa tensión, mis hermanos, es la tensión que sufrimos nosotros los cristianos. El mundo no sufre esa tensión. El mundo siempre va a querer la pantalla. Haciendo la ilustración, ¿no? O sea, el mundo no va a querer la Biblia, el mundo va a querer la pornografía. Y será tan así que el mundo sabe cuál es el mejor negocio y usted ve el mejor negocio en todas estas cosas. Y hay gente, muchachitos que salen, que se ganan no sé cuántos millones, en las noticias estos salen. Una persona que no ha nacido de nuevo no tiene esa tensión. Le da lo mismo ver o no ver. Pecar y seguir pecando les da exactamente lo mismo. Porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús, ¿cierto? Porque la ley del Espíritu da vida, de vida en Cristo Jesús, me ha librado
de la ley del pecado y la muerte. Así que la condenación ya no tiene efecto en mí. ¿Por qué? Porque hubo un hombre perfecto que fue sacrificio perfecto y por lo tanto, como vivió una vida perfecta, cumpliendo la ley y murió como cordero perfecto, pudo cumplir y satisfacer la ira de Dios en el momento de ver el pecado del mundo. O sea, alguien ya pagó por nosotros, ¿cierto? Es lo que Pablo está hablando, de que ese efecto de ser deudores por nuestro pecado, ya alguien pagó la deuda. Si la deuda, y vuelvo y repito, fuera pagada por nuestra observancia de la ley, por cumplir la ley, entonces en vano murió Cristo. La invitación sería, cumpla la ley. Sería una muerte insuficiente. Si yo pudiera llegar al cielo de otra manera, porque soy de esta religión o porque soy de aquella otra, o porque practico esto, porque practico... Si yo pudiera llegar al cielo de otra manera, la muerte de Cristo sería en vano. Sería una realmente locura. No habría. O sea, ¿para qué? ¿Por qué Dios iba a matar a su hijo si había otro camino? Por lo tanto, Dios nos muestra en Jesús cómo era el diseño de Dios para el hombre. Mira, ¿querías saber el diseño de Dios para ti? ¿Cómo era? Mira a Cristo, mira a Jesús. ¿Querías saber cómo ibas a decidir cómo era mi relación, cómo deseaba mi relación contigo? Mira a Cristo. Ejemplo perfecto. Esa es la relación que Dios había diseñado para nosotros. ¿Cuál es la solución que Dios nos ha dado ante ese pecado, ante esa situación? Y la solución que Dios nos ha dado podemos encontrar en Juan capítulo 6, versículo 55. Juan 6, 55. Dice Jesús, y el título que aparece, que va a aparecer a partir del versículo 25, hay un título ahí en sus Biblias de pronto, acordémonos que no son inspirados, pero nos dan una muy buena luz. El pan de vida. Pan de vida. Pan de vida. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Ahora, ¿cómo es la respuesta de Dios? Al comer del mal, hemos integrado el mal a nuestra vida, por lo tanto, estamos muertos. Pero ahora, al comer del pan de vida, hemos integrado, Dios ha integrado ¿qué? La vida en nosotros. Al comer de ese pan. Y ahí habla de la carne. Pero vuelvo y ahí nos hace entender que no está hablando de su cuerpo, no está hablando de comer su cuerpo físico, no está hablando de despedazar su cuerpo físico y comerlo, está hablando de su carne, de su naturaleza, ¿cierto? Perfecta. Carne, sí, perfecta también. Para nosotros la carne es nuestra naturaleza pecaminosa. Juan 4, versículo 34, anterior, Juan 4, 34. Dice, Jesús le dijo, mi comida es ¿qué? Que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Así que, al comer ese pan, que es ¿quién? ¿Cierto? Cristo. Dios vincula la vida de Cristo a nosotros. Por lo tanto, esa vida perfecta está sobre, ¿cierto? Sobre esa carne, sobre esa naturaleza pecaminosa. El pan de vida hace posible que ya la muerte no tenga efecto sobre nosotros. Ya la muerte eterna no, ya la muerte espiritual no, ¿cierto?
y hay una esperanza de vida en nosotros. Hay una esperanza de vida. Entonces fíjense ustedes que en el comienzo, en el inicio, en Génesis, es muy interesante los contrastes acá. No comas, o mejor, come del árbol de la vida, no comas del árbol del conocimiento del bien y del mal. Bueno, ya comiste, ahora come del pan de vida. La salvación, algunos podrían decir que la salvación es el plan B de Dios o el plan C. La salvación del hombre, Dios la ha determinado antes que el hombre pecara. Es decir, antes que usted y yo naciéramos, Dios ya había planeado y antes de la fundación del mundo, salvar al hombre, salvar al hombre. Por eso hoy en día, mis hermanos, la fe no niega la realidad de nuestra existencia, es decir, que vamos a ser afligidos, que vamos a pasar por enfermedades, que vamos a pasar por debilidades, que vamos a pasar por muchas situaciones difíciles y adversas. La fe no niega eso. Jesús ha sido muy claro, en el mundo encontraréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que incluso entender que la fe tiene que ver con obediencia y la fe viene a ser también esa dinámica de vida para el creyente, porque la fe va a estar vinculada con obediencia a la palabra. No es la fe positivista del mundo, no es la fe que dice, yo todo lo que le pido a Dios, Él me lo concede. No, la fe va a estar vinculada a obediencia y solamente podemos obedecer cuando hay algo de vida en nosotros. Cuando hemos tomado ese pan de vida, podemos nosotros, por la obediencia de Cristo, entender la voluntad del Padre y poder decidir seguir la voz del Espíritu o la dirección de la carne, pero ya entendemos nosotros que hay tensión en nuestras vidas. No comas, le dijo en el Edén, pero ahora la invitación es a comer de ese pan de vida. Cristo como pan de vida. Cuando no entendemos que al comer ese pan de vida, Dios vincula la vida eterna en nosotros, es decir, que ahora hay una vida eterna que tenemos, que no ha sido ganada por esfuerzo, que ha sido dada por gracia de Dios, ¿cierto? Entendemos aún más claramente que nos debemos a Dios. Que ahora lo que queremos es obedecer a Dios. Que ahora lo que queremos es agradar a Dios. Que ahora no cumplimos un requisito de normas como requisito, sino como resultado de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. De esto, mis hermanos, depende varias cosas. Uno, que realmente, si hay una muy buen entendimiento de esto, vamos a tener una muy buena identidad como iglesia y una muy buena pertenencia como iglesia. Por eso, en la invitación ayer, decía identidad y pertenencia. ¿Cuál es parte de la dificultad hoy en la iglesia? La falta de identidad y la falta de pertenencia. ¿Por qué? Porque el cristiano, o mejor, posiblemente gran parte de las personas asistentes no han tomado este pan de vida. Posiblemente. No hay un compromiso, ¿por qué? Porque no hay vida en la persona. No puede haber un compromiso con un muerto. Una persona muerta no tiene ningún compromiso, ¿o sí? ¿Usted va a hacer un contrato o va a hacer un contrato con una persona muerta? No tiene sentido. Así que no hay compromiso porque no hay vida. No hay compromiso porque no hay identidad. No hay compromiso porque no estamos vinculados, ¿cierto? O la persona no está vinculada con ese pan de vida. Eso es algo muy profundo que tendríamos que nosotros reflexionar en nuestra vida. ¿Por qué no nos gusta el compromiso? ¿Por qué estamos muertos? Una persona viva quiere el compromiso. ¿Usted va a cazar 2 cadáveres? No.
se casan son personas vivas. Quieren el compromiso, quieren el pacto, quieren cumplir, quieren vivir. Así que si tenemos una relación segura, y eso es para ir entendiendo lo que va a explicar Pablo más tarde, que los que aman a Dios, todas las cosas, y ahí viene algo, pero entendiendo este compromiso, entendiendo cómo es esta tensión en nosotros como creyentes, en que sí hay una tensión, en que realmente entendemos qué es lo que ofende a Dios, entendemos que tenemos un compromiso, pero también entendemos que las personas que no tienen compromiso son personas muertas. No han recibido la vida, el pan de vida. Mientras comían, Mateo 26, 26, para ir terminando, Mateo 26, 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Nuevamente, ¿cierto? Nuevamente el tema de comer. Es decir, comer es algo que voy a integrar a mi vida, ¿cierto? Algo que voy a integrar. ¿Cómo vamos con ese alimento, mis hermanos? ¿Cómo vamos con la lectura de la palabra? ¿Cómo vamos? Porque es que la lectura, mis hermanos, hay que caer en cuenta de algo. Podemos decir, si yo leo 5 capítulos diarios. Yo leo 6, 3. Pero el resultado de la lectura necesariamente tendrá que dar compromiso con el Señor. Compromiso. Usted podrá decir, y triste porque algunos cristianos andan de esa manera. Usted podrá decir, bueno, no leí la palabra hoy, no importa. Mañana tampoco la leo, no importa, no ha pasado nada. Todavía tengo mi trabajo, todavía tengo vida, todavía tengo seguridad, pero en algún momento sí pasará. En algún momento, mis hermanos, las consecuencias de nuestra falta de compromiso con el Señor las experimentaremos. Si somos creyentes, no por condenación, pero sí nuestra vida y nuestra relación con el Señor se va secando, se va enfriando, mis hermanos. Vamos a ver cuál es el resultado más adelante en Romanos de esa frialdad que muchas personas experimentan en su vida. No necesito la palabra, no necesito la iglesia, no necesito ser pastoreado, no necesito la comunión, no necesito ir. ¿Para qué? Si todo lo tengo por internet. Esa es la gran tragedia que muchos creyentes están experimentando. No fui y no pasó nada. No leí y no pasó nada. No oré y no pasó nada. Es más, me va mejor hasta me va mejor a los que hacen todas estas cosas. Que parte de ese mal que tenemos todavía no gobierne, ¿cierto? Lo que el Espíritu de Dios quiere hacer en nosotros. Dice acá la palabra, Génesis 6:3, y redondeamos, completamos la idea. Génesis 6:3, después del pecado, después de ver cómo hay parte del bien y parte de ese mal, y Génesis 6:3 dice, y dijo Jehová, no contenderá ¿qué? Mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Ya la maldad se está multiplicando. Y ahí vemos espíritu de Dios y la naturaleza carnal del hombre. Cristo, la provisión de Dios para el problema del hombre, pero también que nos hace pensar que así como en el Edén
todas las áreas del hombre se afectaron al haber afectado su relación con el Señor, hoy pasa de la misma manera. Mi relación con el Señor va a determinar cómo estoy gobernando y cómo está mi relación con todo lo que Él ha establecido. Mi relación con la iglesia, mi relación con mi hermano, mi relación con mi esposa, mi relación con mis hijos, mi relación con todo, va a estar determinada por mi relación con el Señor. Si mi relación con el Señor es muy buena y es excelente, todas las áreas de ahí para abajo en mi relación van a estar de la misma manera. No funciona al revés. No funciona, acá no me gusta algo, acá no me gusta, voy a buscar lo que me guste. Y no es cuestión de gusto, es cuestión de obediencia. No es cuestión de gusto. El hombre no estuvo de acuerdo con Dios en el Edén cuando fue tentado. Y hoy podemos estar no de acuerdo con Dios, podemos decir, no estoy de acuerdo contigo, pero finalmente Dios es el creador de todas las cosas y van a suceder como Dios las ha determinado, mis hermanos. Comer. ¿Cómo se está alimentando usted, mi hermano? ¿Qué está consumiendo entre semana? ¿Qué está consumiendo? ¿Cómo se está alimentando? ¿Cómo estamos viviendo la vida que Dios nos ha dado? ¿Cómo estamos apartando los mejores tiempos para Dios? ¿Sí los está apartando los mejores? Pedimos por salud, pedimos por fortaleza, pero ¿en qué vamos a invertir la salud y la fortaleza que Dios nos ha dado? ¿Se acuerdan de un rey que pidió más años de vida? Y el resultado fue un hijo que salió una tragedia. ¿Qué pedimos? Pedimos un buen trabajo para aportar a la obra. Pedimos salud para predicar el evangelio. Fortaleza para obedecer a Dios. ¿O por qué pedimos, cierto? ¿Qué pedimos? El hombre comenzó a utilizar las cosas para su beneficio. El árbol para esconderse, para su beneficio. Las hojas para vestirse, para su beneficio. Y esa es la gran lucha que tenemos. Es el egoísmo que hoy reina incluso dentro de la iglesia. Yo estoy bien y de que yo estoy bien, gloria a Dios, el resto no me interesa. Mis hermanos, una excelente relación con Dios va a dar como resultado una excelente relación con mi hermano, con la iglesia, entender la iglesia como medio que Dios nos ha dado para conocer de Él, para formar nuestro carácter. La iglesia es muy importante para Dios. No despreciemos la iglesia. Amemos la iglesia de Dios. Amemos lo que Él nos ha dado, porque la iglesia ha sido ganada por la sangre y el sacrificio de su Hijo. ¿Cómo aprendemos entre todos? Como iglesia. ¿Cómo está utilizando como mayordomo? Hágase esta pregunta. ¿Cómo usted está utilizando los dones que Dios le ha dado para edificación de la iglesia? ¿Sí los está utilizando o no? ¿O los está utilizando para su propio beneficio? Eso no es para su propio beneficio. ¿Sí ven cómo? Si a usted no le interesa, si tiene dones y algo está pasando en su vida espiritual. Algo está pasando. Y es tiempo de que realmente coma del pan de vida. Coma de ese pan. Su vida no puede seguir siendo la misma. Indiferente ante el pecado, indiferente ante lo que Dios le ha dado, indiferente ante el propósito de Dios. Esa naturaleza tenemos que darle la dirección a la ley del Espíritu. en Cristo Jesús. ¿Vamos ahí?
¿Qué va a hacer esta semana, mi hermana? ¿Qué va a hacer? ¿Esta palabra en algo va realmente a incidir en sus decisiones esta semana o no? ¿Esta palabra realmente lo convence o le da convicción para servir a Dios o no? ¿Esta palabra realmente lo va a mover y dejar su comodidad para trabajar en el propósito de Dios o va a seguir igual? Si algo de acá, de esa palabra, no hace efecto en su vida, mi hermano o mi amigo podría decirle, hay que trabajar en esa parte. Dios ya hizo su parte, ahora nosotros tenemos que darle una respuesta a Dios. Los invito a que nos coloquemos en pie. Y que salgamos meditando en las palabras de Jesús. Pablo realmente nos da un modelo de cómo imitar a Jesús, cómo seguir a Jesús. Jesús dijo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. ¿Qué dice? Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Son palabras de Jesús. Él fue a la cruz y supo lo que decía y quiere que nosotros también aceptemos esa invitación. Tengamos presente ese pan vivo que descendió del cielo. Reflexionemos de ese sacrificio, ese costo, ese dolor que también causa el pecado, pero también del poder de Dios en traer vida donde antes había muerte en nosotros. El pan de vida. Dios, Padre eterno, gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias porque, Señor, siendo insuficientes, siendo pecadores, oponiéndonos, Señor, a tus propósitos, a tus mandamientos, Señor, en tu amor y tu misericordia, has dado la provisión perfecta, Señor, para ese remedio que necesitamos, esa solución para la muerte eterna. Señor, es el sacrificio de tu Hijo en la cruz del Calvario. Padre, que día a día, Señor, podamos tener presente a ese lugar que tú nos has traído, a esta posición en Cristo Jesús que ahora tenemos delante tuyo, que ya no somos, Señor, del mundo, sino por el contrario, somos contrarios a la dinámica del mundo, Señor. Padre, reconocemos nuestro compromiso delante tuyo, pero que también nos has dado la provisión de tu Santo Espíritu para que guíe nuestras vidas, para que nos oriente, Señor, para que nos fortalezca, Señor, y nos capacite para la buena obra. Como iglesia nos presentamos delante tuyo, Señor. Padre, te pedimos perdón por nuestra infidelidad. Perdónanos, Señor, por ser indiferentes ante tu palabra, ante las cosas que tú, Señor, nos ordenas y no las hacemos. Perdona, Señor, conscientes de esa realidad, Señor, aún de nuestra naturaleza, esa tensión, esa crisis que vivimos. Señor, danos la dirección y la fortaleza para tomar decisiones que te glorifiquen a ti, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu iglesia. Gracias por todo lo que tú nos das para que podamos reconocer tu bondad
tu gobierno, Señor, tu perfección. Y que, Señor, los que no han recibido el regalo de la vida eterna, los que no han tenido la seguridad de su salvación, hoy, Señor, oramos para que tu Santo Espíritu, Señor, obre, inquietando sus vidas, sus corazones, y sea el día, Señor, de recibir ese regalo maravilloso de la vida eterna. Oramos por familiares, por amigos, por compañeros de trabajo, de estudio, que aún no te conocen, que aún no han recibido el regalo de la vida eterna, para que, Señor, hoy sea un día, Señor, ese día en donde el Evangelio de Jesucristo los transforme y los traiga, Señor, a esa vida eterna en ti. Oramos, Señor, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Y bueno, vamos a ir también recordando lo que dice precisamente Romanos 8, pero más adelante, versículo 35 al 39, y dice precisamente eso: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Así que pongámonos todos de pie y podamos seguir adorando y glorificando al Señor. ¿Quién nos separará? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni tribulación, angustia, peligro, hambre o desnudez nos podrán separar de su amor. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrán separar de su amor. En Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos más que ganadores. Ni la vida ni la muerte podrán separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. ¿Quién nos separará? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni tribulación, angustia, peligro, hambre o desnudez nos podrán separar
amor de nuestro Dios, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrán separar de su amor. En Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos más que ganadores. Ni la vida ni la muerte podrán separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Del amor de Dios en Cristo Jesús. Del amor de Dios en Cristo Jesús. Te alabamos, te damos gracias por este tiempo y te agradecemos también por permitirnos venir delante de ti, Señor, a dar de gracia, a dar con gozo en nuestros corazones aquello que nos has dado por gracia. Señor, permite que estas ofrendas que de antemano hemos preparado para ti, Señor, para la edificación de tu iglesia, permite, Señor, que la demos con alegría, con gozo en nuestros corazones, sabiendo que es para tu obra, sabiendo que es para la expansión del Evangelio, sabiendo que es para edificación de iglesia, para la ayuda de muchos también, Señor. Te alabamos, Señor, y oramos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Canta, aleluya, Señor. Aleluya, Señor. Canta, aleluya al Señor. Aleluya. Canta, aleluya. Canta, aleluya. Canta, aleluya, Señor. Cántale a Dios de corazón. Cántale a Dios de corazón. Cántale a Dios de corazón. Canta, aleluya. Canta, aleluya. Canta, aleluya de corazón. Canta, aleluya al Señor. Aleluya, Señor. Canta, aleluya al Señor. Canta, aleluya. Canta, aleluya. Canta, aleluya, Señor. Cántale a Dios de corazón. Cántale a
Amén. Y ya para ir terminando este tiempo de alabanza, qué bueno es poder recordar lo que habla la palabra del Señor cuando dice que grandes y maravillosas son sus obras, porque justos y verdaderos son sus caminos, y al final dice, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. Démosle la gloria al Señor para ir terminando este tiempo y cantemos de sus maravillas y de sus obras. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor? Glorificará tu nombre, pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, y te adorarán. Aleluya, amén, aleluya, amén. A Dios y dadle gloria, porque su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Aleluya, amén. Aleluya, amén, 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 aleluya, amén,